que tú, Redentor, Defensor, nuestro gran Salvador. Nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas y libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre. Nadie es más grande que tú. Tu gloria que brilla no puede ser medida. Nadie es más grande que tú. Oh, siempre con nosotros, siempre nos perdonas y libres somos por tu poder. Asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Oh, oh, oh. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Oh. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande. Gracias al Señor porque podemos estar una vez más compartiendo con ustedes esta reunión online de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Es una bendición y además es una alegría poder estar compartiendo, llegando a las puertas de su hogar, llegando a quizás a hermanos de nuestra congregación aquí en Viña del Mar, quizás algunos hermanos de otras congregaciones en otro lugar de nuestro país y también llegando también a algunos familiares
y personas amigas y conocidas que ya normalmente se conectan, que están en el extranjero. Es una bendición. Gracias nuevamente por poder estar compartiendo con nosotros. Esperamos que al igual como siempre hemos visto, hemos escuchado, hemos sentido en nuestra vida, que Dios a través de todo lo que hacemos, muy humildemente quizás, pero lo hacemos todo para la gloria de nuestro Dios, para que ustedes y nosotros podamos ser bendecidos, para que podamos escuchar palabra de Dios, para que podamos entonar cánticos a nuestro Dios como Él se lo merece. Vamos a orar. Y tal como digo siempre en esta primera oración, creo que Dios nos da la posibilidad grande de poder reconciliarnos con Él, de poder recibir esa limpieza sobre nuestras vidas y poder a través de esa limpieza entrar a la presencia de nuestro Dios. Es un gozo estar en la presencia del Señor. Aquellos que hemos vivido, aquellos que hemos sentido, aquellos que hemos compartido, hemos vivido esta experiencia gloriosa de estar en la presencia de nuestro Dios. Hay un tiempo de adoración, es una forma de adoración totalmente diferente. Se siente que esa adoración, que ese cántico, que esa oración, esas palabras llegan pero directa al trono de nuestro Dios. Así que te invito en esta hora, hermano, amigo, persona que quizás por primera vez estás viendo esta reunión online, gracias por estar con nosotros, pero más gracias es que Dios, o más que nada, es recordarte de que nuestro Dios te ama grandemente, tú eres la máxima creación de Dios, pero no tan solo Dios quiere que seas su máxima creación, sino que también seas hijo de Él, y para poder pasar a ser hijo de Dios tienes que pasar por la cruz de Cristo, tienes que aceptar a Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Vamos a orar todos juntos, los que están ahí en su hogar, quizás en el dormitorio, el que está en el living, en el comedor, en cualquier lugar donde te encuentres, en tu vehículo quizás escuchando, también puedas orar y podamos todos juntos interceder para que la presencia del Señor nos guíe en todo lo que hemos de hacer en este momento. Te invito a orar. Señor Jesús, gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias porque nos das esta maravillosa oportunidad y este privilegio grande de poder estar compartiendo con cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, personas quizás que por primera vez se conectan a esta reunión. Algunos quizás en forma sin querer, Señor. Fue una sorpresa quizás para ellos conectarse en esta reunión, pero permite que ellos puedan mantenerse hasta el final de esta reunión para que ellos puedan escuchar los cánticos y puedan también, Señor, escuchar tu palabra, que es el mejor mensaje, que es la mejor exhortación para nuestra vida, es el mejor llamado a atención, es el mejor incentivo para nuestra vida, para poder seguir caminando conforme el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Hónranos en esta hora con tu presencia, para que podamos bendecirte, para que podamos exaltar tu nombre, y que al finalizar esta reunión podamos decir: gracias, Señor, porque una vez más nos has acompañado en esta reunión online de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Honramos tu nombre y te pedimos que nos dirijas en todo lo que hemos de hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, ¿cómo estamos para poder adorar al Señor? ¿Tienes ganas de cantar? ¿Tienes ganas de adorar al Señor? Mira, te invito a través de la señal de Facebook, junto al grupo musical, para que junto a nosotros puedas adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga y recuerda que vamos a adorar con esa alabanza maravillosa que dice: sí vale la pena adorar a nuestro Dios. Dios te bendiga. Bien, tuvimos un problema, pero como todo esto es para la gloria de nuestro Dios, tenemos algo bajo la manga. Vamos a adorar al Señor con otra alabanza. La única razón de nuestra adoración. Vamos a adorar al Señor y te invito a hacerlo.
única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza a nuestro Dios. Lamentablemente tuvimos un pequeño problema técnico, no pudimos presentar al grupo musical de nuestra congregación, pero gracias al Señor porque Él nos da ese privilegio de poder tener personas que podamos salir del paso y podamos adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios porque lo podemos hacer, y aunque no tuviésemos instrumento, igual quizás hubiésemos cantado alguna alabanza a nuestro Dios, porque sabemos que debemos estar preparados en todo momento. Gracias entonces al Señor porque podemos adorar y bendecir su nombre. Palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 45, versículo 22. Isaías capítulo 45, versículo 22, solamente dice así la palabra de nuestro Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El título de este mensaje en esta tarde ya de día domingo es ¿a quién ves tú en la cruz? ¿A quién ves tú en la cruz? Vamos a estudiar un poquito, o vamos a hacer algo de referencia al profeta Isaías, el gran profeta de nuestro Dios. Aquel profeta, ¿no es cierto?, que habla o que habló de nuestro Señor Jesucristo cuando Él habló, ¿no es cierto?, diciendo que Él sería herido por nuestros pecados, molido, que Él iba a ir a la cruz, que se iba a entregar como un manso cordero, no iba a abrir su boca, pero todo eso lo hacía por amor a nosotros, por amor a nuestra alma. El profeta Isaías, el nombre Isaías significa Jehová es salvación. Este fue uno de los grandes profetas mayores del Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Su ministerio tuvo lugar aproximadamente en el siglo VIII a.C. Fue un ministerio profético. Por eso que yo hacía referencia a la palabra, ¿no es cierto?, de que él hablaba y decía la vida que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser entregado e inmolado en la cruz del Calvario. Tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías, durante los reinados del rey Usías, Jotam, Acaz y Manasés. Y este hombre de Dios, este gran profeta Isaías, profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio.
Escribió, por lo menos según la historia, nos dice que escribió la primera parte del libro bíblico, el cual lleva su nombre. Isaías nació aproximadamente o probablemente en Jerusalén en el año 765 a.C. Tuvo una muerte no muy bonita. Hoy día cuando vemos, ¿no es cierto?, durante esta pandemia, cuántas miles de personas en nuestro país han fallecido, y que lamentablemente no han podido quizás ser honrados o ser acompañados, y quizás una muerte solitaria. Bueno, muchos profetas del Antiguo Testamento, profetas de Dios, hombres llamados por Dios, también tuvieron un tiempo de muerte, o una muerte muy compleja. Dice la historia de que este hombre, este gran hombre de Dios, fue asesinado, fue aserrado, según se cree, por el rey Manasés en el 695 a.C. El gran profeta Isaías fue un gran estadista, fue un gran asesor de reyes, fue un poeta, fue un orador y fue un escritor de la palabra de nuestro Dios. Isaías era hijo de Amós, pero no es el mismo Amós que habla o que nos muestra como profeta el libro de Amós. Se le considera a uno de los mayores profetas hebreos del libro de los profetas mayores, y fue llamado el príncipe de los profetas, valorándosele fundamentalmente por las escrituras que legó a su nación y a las subsecuentes generaciones de su pueblo elegido. Tuvo 2 hijos, cuyos nombres fueron proféticamente significativos. Voy a ver si puedo nombrarlos realmente porque son nombres bien complejos. Uno de ellos se llamaba Sear Jasub, que significa un remanente volverá, y el segundo es Maher Salah Asfaz, y significa el despojo se apresura. La esposa de él la llamaban la profetisa. Y Isaías, esto me gusta mucho, Isaías fue un firme opositor a la política de la alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros, y llamó a confiar con la alianza con Jehová. Eso me gusta muchísimo, independiente de toda la historia que podamos saber de él o conocer su llamamiento, dónde nació, cómo murió. Creo que una de las cosas más importantes es recalcar que este profeta, considerado, ¿no es cierto?, un profeta mayor del Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, fue un firme opositor a la política de la alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros, y incentivó, llamó la atención de Israel para poder seguir con la alianza o confiar en la alianza con Jehová. Recuerden de que una de las cosas que Dios tiene es que Él es un Dios celoso. A Él no le gusta compartir su gloria. Dios es un Dios celoso, es el todo o el nada. No podemos ser cristianos, no podemos amar a Dios en un término medio, o quizás un día amamos a Dios, hoy día amamos su palabra, hoy día amamos lo que Él nos dice, y mañana nos damos vuelta y mañana dejamos todos aquellos conceptos bíblicos que Dios ha trazado en nuestra vida, que los ha a lo mejor esculpido en nuestra mente, en nuestro corazón, y quizás por un enojo, quizás por una respuesta no dada, quizás por un maltrato de alguien dentro de la congregación, nos olvidamos de que Dios es un Dios maravilloso. Por lo tanto, en la antigüedad, en el pueblo de Israel, que era su pueblo y que es su pueblo elegido, que es su pueblo escogido, Él no deseaba, ¿no es cierto?, que ellos tuvieran alianzas con aquellos pueblos. Hoy día es lo mismo. Hoy día es lo mismo. Dios no desea que tengamos alianza con el mundo, no desea que tengamos otros dioses, sino que, como decía yo, Él es un Dios celoso, que Él desea todo para Él. El título de esta prédica es ¿a quién ves tú en la cruz? Quizás esta es una buena pregunta, que es el título que yo puse hoy día para este mensaje, que nos llama no tan solo a mirar, ¿no es cierto?, en forma superficial este título, este mensaje, o mirar la cruz. ¿A quién ves tú en la cruz? Tenemos que observar o mirar la cruz y a ver la cruz no como la ven todos, la ven o la vieron. El que Jesús estuviera en la cruz tenía un fin claro. El que el Señor Jesús fuera presentado, fuera llevado a la cruz del Calvario, tenía un propósito claro, tenía un fin claro.
Y podemos decir con esto de que Dios, todo lo que Dios hace, tiene un fin perfecto, tiene un fin claro para nuestras vidas. Dios no hace las cosas por si acaso. Dios no hace las cosas para ver si le funcionan. Dios no hace las cosas en mi vida, ¿no es cierto?, para ver si Él le hizo bien en escogerme a mí o si se equivocó. Hagamos la prueba, a ver si funciona. No. Cuando Dios hace algo, Él lo hace perfecto, lo hace con un propósito claro. No es por si acaso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, podemos poner un ejemplo, cómo Dios hace las cosas con un fin claro, un fin preciso, un objetivo claro. Y vamos a poner un ejemplo, lo que dice, por ejemplo, Juan, en Juan 3, versículos 14 y 15. En una historia, ¿no es cierto?, que todos conocemos, cuando dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Aquí viene el fin, para que todo aquel que en él crea, en él tenga vida eterna. Si bien es cierto, esta palabra es expresada en el Evangelio de Juan, tiene un evento histórico, tiene un evento que aparece en el Antiguo Testamento. Y ese evento nos muestra que Israel en ese momento, él vagaba en el desierto. Todos sabemos que Israel salió de Egipto y cuando son liberados, cruzan el Mar Rojo, comienzan a vagar en busca de esa tierra prometida. Pero hay muchos eventos en la palabra del Señor que nos muestran que Israel siempre desviaba su oído de Dios, desviaba la vista del propósito de Dios para su vida. Por lo tanto, este evento ocurre cuando ellos estaban vagando en el desierto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Muestra la palabra del Señor que Dios envió una plaga de serpientes. ¿Por qué motivo las envió? Las envió por dos consecuencias, por algo negativo que ellos estaban haciendo. Lo primero que hicieron es hablaron en contra de Dios. Y aquel que habla en contra de Dios no le va muy bien. Y no tan solo hablaron en contra de Dios, sino que también hablaron en contra de Moisés. Y esto nos da una enseñanza a nosotros, que nosotros no podemos hablar en contra de nuestro Dios por sobre todas las cosas, pero también no podemos hablar en contra de los líderes. Tenemos que orar a favor de los líderes para que si hay algún error en ellos, si hay algún error en los pastores, en nosotros, Dios nos dé la capacidad, a través de su Santo Espíritu, nos dé la capacidad de poder reaccionar y poder hacer las cosas como Él determine que las hagamos. En Números 21, versículo 4 al 9, encontramos este pasaje. ¿Por qué motivo, no es cierto, Dios levanta o le pide a Moisés levantar una serpiente en un asta que sería un medio de salvación? Decíamos delante, ¿no es cierto?, de que Dios cuando Él hace las cosas, las hace con un fin claro, con un propósito perfecto, y en este momento vamos a leer lo que dice Proverbios 21, versículos 4 al 9, dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom, en el camino se impacientaron. Ahí tenemos ya un gran problema. Fue una de las situaciones que impidió que Israel caminara en el tiempo que Dios tenía planificado y se extendió más de lo normal. En el camino se impacientaron y aquí viene el error más grande. Comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Hablaron en contra de Dios y aquel enviado también de nuestro Dios. ¿Y cuál era el comentario? ¿O cuál fue la pregunta que ellos hicieron a Moisés? Le dicen, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso, por esa situación, ¿no es cierto?, por esa rebeldía, por esa impaciencia, por esa quizás no esperar en Dios, desaprovechar el tiempo que Dios les daba, por esa situación, dice, por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que les mordieran y muchos israelitas murieron, a consecuencia no de que Dios era malo, no a consecuencia de que Dios no estaba con ellos, no a consecuencia, ¿no es cierto?, de que Moisés no era un buen líder, sino a consecuencias que ellos se rebelaron en contra de Dios y en contra del líder de Israel. Y en esa consecuencia de muerte de israelitas, dice, el pueblo se acercó, viendo la situación que estaban viviendo, se acercaron a Moisés y les dijo, y reconocen su error, reconocen su pecado, diciendo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti.
ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, aquí viene la construcción de esa serpiente de bronce, dice, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. O sea, iba a cambiar aquella situación. Serpientes enviadas por Dios que provocaban muerte, pero Dios también le dio la posibilidad, una solución, que al mirar aquella serpiente de bronce lograrían la sanidad o lograrían vivir. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. Por lo tanto, tenemos que pensar, ¿no es cierto? Como decía al principio, Dios siempre hace las cosas con propósito. Dios no la hace por si acaso o para ver si le funcionan, sino que Él la hace, pero también mucho depende de nosotros, de la parte que tenemos que poner. Recuerde que nosotros enseñamos en nuestras congregaciones, quizás decimos que Dios hace las cosas imposibles y las cosas posibles las tenemos que hacer nosotros. Lo imposible para Dios era la sanidad, era la vida. Lo posible para Israel era solamente mirar con fe aquel lugar de salvación. Lo mismo, como decía, Dios no hace las cosas al azar, Dios no las hace por si acaso, Dios no las hace para probar o ver si funciona o no. Es como los experimentos que se están haciendo hoy día con respecto a la vacuna del COVID-19. En muchos países, ¿no es cierto?, hay personas que se prestan, a lo mejor es fea la expresión que voy a decir, se prestan como conejillos de India para poder probar una vacuna. Para que después, ¿no es cierto?, que esté probada, reprobada y esté patentada y esté autorizada por aquel organismo, ¿no es cierto?, que autoriza todas estas cosas, inmediatamente después nosotros podamos recibir ese beneficio. Por lo tanto, recuerden que Dios no hace las cosas, ¿no es cierto?, probando las cosas, sino que Él las hace sabiendo que funcionan óptimamente y de la mejor forma para satisfacer, para ayudarnos en nuestra vida. En ese tiempo Israel miraba en la serpiente de bronce y lograban vida. Por lo tanto, recuerda, siempre Dios hace las cosas con un propósito. Y tú y yo tenemos que cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque tú y yo tenemos propósitos de Dios en nuestra vida. El texto que hemos leído hoy día dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Este es como decía, es un pasaje, ¿no es cierto?, que es tomado del libro de Isaías, es un pasaje del Antiguo Testamento, en donde Dios está hablando por medio del profeta Isaías a Israel, y tenemos que tener nuestra vista limpia para poder ver al Padre de las luces, porque dice, mirad a mí. Está llamando una atención que tenemos que mirar, ¿no es cierto?, al Dios, al que no muda, al que no hay variedad, no hay sombra de variación en Él. Tenemos que mirar al Padre. Ese es el llamado del profeta Isaías en esta noche. Es un llamado a direccionar correctamente nuestra vida. A Él hay que mirarlo, no a otra persona ni a otras cosas. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hablando del Nuevo Testamento. Al mirarlo a Él, trae una maravillosa consecuencia. ¿Y cuál era la consecuencia? Seremos salvos. Y eso de ser salvo no es para un grupo determinado de personas, sino para aquel que lo mire con fe. El Evangelio es para todas las personas, no es para un grupo determinado, para un escalafón determinado, para un estirpe determinado, para un apellido determinado, para una nación determinada, sino que alcanzan salvación, cuidado a aquellos que lo miran a Él. Y cuando miramos a Él, y necesariamente ahora tenemos que volver o venir al Nuevo Testamento, que es a lo que a nosotros nos interesa, aun cuando debemos recordar que para nosotros tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ordenan nuestra vida cristiana. Son consejos que hoy día están vigentes en nuestra vida. Pero debe predominar quizás el libro, ¿no es cierto?, donde hablamos de la gracia, hablamos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hablamos de los evangelios, hablamos de la obra, del sacrificio, de la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo que está en el Nuevo Testamento. Entonces, el mirar a la cruz con fe nos da la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder ver lo que Dios quiere que veamos. El título de este mensaje es, la pregunta es directamente a ti y a mí. Raúl, ¿a quién ves en la cruz? ¿A quién ves tú en la cruz?
Vamos a ver quizás algunos ejemplos de personas en general, en multitud, personas individuales, que vieron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cada uno de ellos o cada una de ellas tenían una visión totalmente diferente la una de la otra. Ninguno de ellos miraba lo mismo. Habían visiones diferentes. Por eso la pregunta en esta noche es para ti y para los que están escuchando detrás de esta señal online de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo a través de Facebook. La pregunta es para ti. ¿A quién ves tú en la cruz? ¿A quién ves tú en la cruz? Vamos entonces a ver algunas miradas, algunas personas que estuvieron observando la cruz del Calvario. Y en Mateo 27, 55 y 56 encontramos a un grupo de personas del sexo femenino que también observaban al Señor Jesús. Dice, y estaban allí mirando de lejos. Vamos por favor atendiendo claramente todas las palabras que están siendo escritas en este versículo que estamos leyendo. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Por lo tanto, aquí tenemos ya una visión. Estamos viendo la visión de unas damas, de unas mujeres, y estaban allí de lejos. Estaban mirando a Jesús de lejos cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Estaban mirando quizás a una persona a quien servían. No estaban mirando a quien deberían mirar, sino que estaban mirando a aquel que habían servido terrenalmente aquí en la tierra. Y quizás habían suplido muchas necesidades de Jesús, le habían ayudado quizás en la labor material. Pero quizás la mirada que ellos estaban teniendo en ese momento era una mirada errónea, porque estaban mirando solamente a quien servían. Otra mirada encontramos ahí en Lucas 23, 48, que dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Otra visión más en la cruz del Calvario fue de la multitud. Y era una mirada totalmente diferente. Ellos observaban porque estaban presentes, porque estaban viendo un espectáculo. Recuerda, si no me equivoco, creo que el día jueves predicamos, ¿no es cierto?, también de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la cruz era uno de los castigos más potentes, más fuertes, más dolorosos. Pero tenía un fin, hacían de que las personas que estaban siendo juzgadas, enviadas a morir a la cruz del Calvario, tenían que cargar esa cruz por una ciudad, la calle más populosa, para que la gente lograra captar aquella atención y fueran aquellos que estaban interesados en ver ese espectáculo. Y es el caso de estas personas, una multitud, dice, toda la multitud que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que habían acontecido, se volvían golpeándose del pecho. ¿Quiénes son las personas que muchas veces se golpean en el pecho? Hay religiones, ¿no es cierto?, que se castigan, hay religiones, hay religiosos que lo hacen de esa forma. Por lo tanto, la mirada que estaban teniendo esta multitud hacia nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la cruz del Calvario, que era la cruz, estaban mirándolo solamente como un medio religioso, como algo para poder sentir pena. Mira lo que ocurre en Juan 19, 26, que aquello hay otra mirada, quizás equivocada, una mirada que a la persona le satisfacía en su vida personal. Encontramos en Juan 19, 26, cuando dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Cuál era la visión de la madre de Jesús? ¿Tú crees que lo estaba viendo como Salvador del mundo? Ella lo estaba viendo o lo estaba observando como su hijo que estaba siendo crucificado, estaba siendo castigado, estaba siendo masacrado, golpeado y matado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la óptica, la visión que tenía esta mujer era la visión de una madre. ¿Y qué no está errado? Era su hijo que estaba muriendo. Yo creo que
ni Dios lo permita. Si uno tuviera esa situación, yo creo que me volvería una tristeza terrible. No dudo que la madre de Jesús haya estado muy triste, quizás haya llorado demasiado, haya sufrido bastante. Pero la óptica que ella tenía no era la óptica que Dios deseaba que las personas que miraran la cruz vieran lo que Él tenía como propósito ver o que vieran en la cruz del Calvario. Ya vemos ya a tres tipos de personas que vieron. Encontramos a las mujeres, encontramos a la multitud y encontramos a la madre de Jesús. Y hay otra cantidad. Por lo menos la multitud que primero vio a Jesús, por lo menos se iban golpeando del pecho en forma religiosa. Pero mira, hay otro tipo de multitud que también lo estaba observando. Pero ¿cuál era la visión de ellos? ¿Cuál era la óptica que ellos querían mirar en ese momento? Mateo 27, versículo 39 al 40 nos dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Otra óptica, otra visión de personas, ¿no es cierto?, quizás que se mofaban, que ridiculizaban, que injuriaban a nuestro Señor Jesucristo, que movían la cabeza. Cuando uno mira algo y mueve la cabeza, dice, oh, qué torpeza más grande. ¿Quién se creerá este? No era una buena óptica, no era la visión que Dios tenía para cuando miraran al Señor Jesucristo. Otro grupo de personas que también estaban presentes en la muerte de Jesús y estaban mirando la cruz y miraban a Jesús, eran un grupo de sacerdotes. En Mateo 27, 41 al 43 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, desciendas ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Te das cuenta que hay otra visión más de los religiosos, de aquellos que enseñaban la ley, de los que practicaban, supuestamente vivían la ley? Estaban también observando, quizás, cuando ellos veían que Jesús, cuando ellos le dicen, si eres el Hijo de Dios, si es el Hijo de Dios, como diciendo, bueno, demuéstranos ahora que tus palabras eran verdad. Pero mira, ¿sabes qué? Hay 2 ópticas, hay 2 miradas que nos dan a entender que descubrieron el propósito de Dios. Siempre son los menos. Los más siempre observan cosas que no corresponden, que no se dan cuenta de lo que Dios desea manifestar. Estamos hablando del Nuevo Testamento, estamos hablando del tiempo de la gracia, estamos hablando de la muerte de Jesús, estamos hablando del camino, la verdad y la vida, estamos hablando de que por medio de la cruz del Calvario, tú y yo, si creemos en Jesucristo, confesamos nuestros pecados, vivimos de acuerdo a ese llamado, vamos a alcanzar salvación para nuestra vida. Existen, según yo, 2 ópticas o 2 miradas que deberían ser las miradas de aquel que necesita de Dios. Mira, la primera mirada es de aquel que siempre me acuerdo, el centurión romano. Marcos 15:39 dice, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un hombre romano, un hombre idólatra, un hombre que no era parte del pueblo de Israel. Recuerda, los fariseos, los escribas, los sacerdotes eran parte de Israel. Los que le seguían eran parte de Israel, hombres y mujeres. Los discípulos que estaban con Jesús eran israelitas, habían conocido, habían escuchado la voz de Jesús, habían caminado con Él, habían hecho todo con Él. Pero no se dieron cuenta que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, no se dieron cuenta que era el tremendo regalo de Dios para todo Israel. Pero este romano, este idólatra, este que quizás a lo mejor estaba ahí, también a lo mejor se mofó, pero en el momento claro se dio cuenta, observó con esa vista espiritual quizás que se le abrieron los ojos, observó la verdadera realidad de mirar la cruz como Dios quería que la miráramos. Recuerda, estamos ahí con el centurión romano. La otra mirada, la otra mirada de un hombre importante que miró la cruz del Calvario y vio más allá de todos aquellos que ya nombré que vieron,
fue el ladrón arrepentido. Él también miró la cruz de una forma totalmente diferente. No vio a Jesús muriendo, no vio a Jesús como sin esperanza, sino que a él lo vio como salvación, lo vio como un medio de unirse a este Dios maravilloso. Mira lo que dice Lucas 23, 40 al 42. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y aquí viene cuando él mira la cruz como corresponde, como medio de salvación, dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué ves tú en la cruz? ¿Ves como algo religioso? ¿Lo ves como un camino que era un buen camino y que hoy día no lo es? ¿Lo ves como algo religioso? ¿Lo ves como un lugar de bendición? ¿Lo ves como solamente cosas materiales? ¿O lo ves como el centurión romano? ¿O lo ves también como el ladrón arrepentido? ¿Como un medio de salvación? En esta noche la palabra de nuestro Dios es clara para tu vida y para mi vida. Dios desea que observemos la cruz de Cristo con el propósito original. ¿Y cuál es ese propósito original? Es ver a Jesús crucificado, es ver cómo derrama su sangre y por medio de aquella muerte, de aquella sacrificio, nosotros hoy día cuando por fe miramos aquella cruz, logramos aquella bendición maravillosa de ser llamados hijos del Señor. En esta noche yo no sé cómo miras tú la cruz de Cristo. Yo un día la miré como un medio de salvación, como un medio de transformación. Si bien es cierto, muchas veces enseñamos que la cruz no tan solo uno debe observarla como dice la palabra del Señor, que en la cruz del Calvario Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, pero muchas veces la gente solamente ve aquellos beneficios materiales. O muchas veces quizás nosotros, los pastores, muchas veces nos equivocamos, o a lo mejor los líderes de las congregaciones, o a lo mejor los miembros de las congregaciones, cuando entregamos un evangelio de oferta, le decimos a las personas: mire, ¿sabe qué? Venga el Señor Jesucristo y Dios le va a sanar, Dios le va a dar trabajo, Dios le va a bendecir. Y muchas veces nosotros cometemos el error de hacer que la gente mire la cruz de Cristo como un lugar solamente de bendición material para nuestro cuerpo, para todos nosotros. Pero ¿sabes qué? Dios desea que tú y yo observemos y miremos la cruz de Cristo como un medio de salvación. Ese es el propósito original de Dios. Recuerda, Dios le dijo a Moisés: levanta sobre un asta una serpiente de bronce. Esa es la orden que le dio a él. Y después dijo: y todo aquel que mirare que fuera mordido por la serpiente y mirare la serpiente de bronce, alcanzará vida. Lo mismo podemos decir de la cruz de Cristo. Hoy día todos nosotros venimos de la simiente de Adán. En Adán todos morimos, pero en la simiente de Jesucristo nosotros obtenemos vida. Por lo tanto, en esta hora, ¿cuál es el llamado de atención? Que debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Mirad a mí, como dice Isaías, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Sabes por qué? Ahí mismo responde Dios. Dice: porque yo soy Dios y no hay más. Lamento decirte quizás en este momento, si hay alguna persona nueva que nos está observando, quizás no es que te lamente decirte, sino que quiero abrir tus ojos. La palabra del Señor nos enseña de que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, Jesucristo el justo. Que el único abogado es nuestro Señor Jesucristo. Que el único camino, la única verdad, la única vida es nuestro Señor Jesucristo. Que Él murió en la cruz del Calvario con un propósito, con un fin, para que yo hoy día pudiera mirar a nuestro Señor Jesucristo y podamos, ¿no es cierto?, vivir para Dios. Podemos colocar este mismo mensaje que nos habla, ¿no es cierto?, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy día el único medio de salvación es mirar la cruz de Cristo.
es ver a nuestro Señor Jesucristo crucificado, derramando hasta su última gota de sangre para poder hoy día nosotros alcanzar salvación para nuestra vida. Quizás lo podemos traer como ejemplo, lo podemos interpretar hoy día en medio de nosotros. ¿Qué podemos decir? Satanás es la serpiente antigua. Satanás es el rey de este mundo y él está inyectando ese veneno constantemente, el veneno de que el hombre se aparte de Dios, que no escuche la voz de Dios, que no viva, que no ande en los caminos de Dios, que haga estas cosas negativas, estas otras cosas negativas. Pero hoy día el único medio de salvación, hoy día podemos decir, las cárceles están llenas de personas que han delinquido. Quizás algunos lugares, ¿no es cierto?, médicos están llenos de personas que hoy día están en depresión, que están con problemas. Y muchas veces las cárceles se llenan de personas sin posibilidad de poder ser restaurados. Pero ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que a través de Jesucristo, estas personas han mirado a la cruz del Calvario y han alcanzado solución para su problema. Porque ¿sabes qué? Te digo algo, la solución para tu problema es Jesucristo. Si tú eres restaurado en tu vida cristiana, en tu vida espiritual, ¿sabes lo que ocurre? Inmediatamente, como consecuencia, se restaura todo lo demás. Cuando Dios restaura tu vida, cuando tú te entregas a Jesucristo, cuando tú miras la cruz del Calvario como medio de salvación, como medio de vida, cuando está en eso, tú vuelves a ser la persona original que Dios tenía preparada, un hombre, una mujer perfecta, un adorador de Dios en espíritu y en verdad. Vuelvo a repetir el título de este mensaje. ¿A quién ves tú en la cruz? ¿Ves como un medio de bendición solamente, un trabajo, salud? Y no está malo, sí, Dios también lo hace, pero el propósito original al mirar la cruz, lo primero que tú y yo tenemos que ver, que es el lugar de salvación para nosotros. En esta mañana, en esta noche, quiero invitarte a mirar la cruz de Cristo con esa óptica de que en Jesucristo hay salvación, y no tan solo hay salvación, sino que también hay vida eterna. Dios te bendiga y gracias por poder estar en esta hora compartiendo con nosotros, estar viviendo en esta hora con nosotros. Queremos bendecirte, queremos honrar el nombre del Señor y que tú también puedas honrar y puedas bendecir el nombre de nuestro Dios. Gracias por estar presente en esta reunión de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo y esperamos que la bendición de los cielos recaiga sobre tu vida. Y si no eres salvo, es tan fácil, mira la cruz de Cristo, pide perdón, confiesa tus pecados y Dios hará esa transformación. Dios realizará esa transformación, ese cambio de vida y tendrás una esperanza gloriosa de vida eterna. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que Él ponga en nosotros ese deseo, esa intención de poder adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Te invito a orar en este momento. Señor, cuántas gracias te doy en esta noche, en esta tarde ya por poder estar en tu presencia, Señor. Qué importante es saber que tú eres nuestro Dios. Qué importante es saber que tú nos amas y que tú conoces nuestras necesidades y que deseas lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Hónranos con tu presencia, Señor, que podamos cada día caminar contigo, que podamos ser bendecidos a través de tu palabra, Señor, que nada ni nadie nos impida poder estar adorando y bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, gracias por este tiempo y que realmente podamos mirar, Señor, la cruz, que no sea algo que, esa cruz que sea algo que colgamos de nuestra garganta, de nuestro cuello, Señor, que no sea quizás algo, un elemento, un adorno que pongamos quizás en nuestras casas o en los templos, Señor, sino que la cruz de Cristo, Señor, sea esperanza para nosotros. La cruz de Cristo, Señor, cumpla ese propósito que es reconciliarnos a través de la muerte de Jesucristo, reconciliarnos con nuestro Dios. Gracias por este tiempo, bendícenos ahora y gracias por estar en tu presencia. Esperamos, Señor, esperamos en ti. Esperamos que tú nos honres con tu presencia y esperamos, Señor, de que tú nos ayudes a que nuestra vida pueda estar mirando realmente al Señor, al Salvador de nuestras vidas. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno, Señor, de los que hoy día están
mirando esta reunión online, que ellos puedan ser bendecidos, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros ojos sean limpiados con colirio para poder mirar las maravillas de tu ley. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Le has hecho poco menor que los ángeles y nos has coronado de gloria, de lustre. Tú lo hiciste, Señor, nadie más, solamente tú nos diste esa posición, porque nosotros confiamos, creemos en esa cruz maravillosa que es el medio de salvación para nuestras vidas. Bendícenos ahora y que tu palabra quede grabada en cada uno de nuestros corazones para que con tu ayuda podamos practicarla en cada uno de nosotros. Honramos tu nombre y te bendecimos y gracias por tu compañía. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor ahora, a ver si logramos solucionar el problema técnico, y vamos a adorar al Señor con el grupo musical de nuestra congregación y vamos a decirle todo junto, porque tú también puedes cantar diciéndole a nuestro Dios, sí vale la pena. Sí vale la pena servir al Señor, adorar al Señor, creer en Dios, porque realmente Él es nuestro Dios.
aquel que nos sostiene, aquel que nos dirige. Así que gracias a nuestro Dios por este tiempo, maravilloso tiempo de adoración a nuestro Dios. Imagino que adoraste junto al grupo musical esta alabanza que también nos provoca ese sentimiento de adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Bueno, ya comenzamos a despedirnos como es habitual. Normalmente hacemos esta reunión en 1 hora. Así es que gracias al Señor, porque hasta este momento creo que han sido muy pocas las veces que nos hemos pasado un poco de la hora, pero creo que ha sido un tiempo especial. Así que vamos a comenzar a despedirnos, pero sin antes poder adorar y dar gracias a nuestro Dios por cada uno de ustedes, aquellos que se conectan, aquellos que están presentes en esta reunión. Y eso significa para nosotros como ministerio darnos una espalda, golpear nuestra espalda, incentivarnos y decirnos, sigamos adelante porque Dios es grande por sobre todas las cosas. Vamos a saludar a Canadá, a Mirta Duarte y también a Bernarda y Jaime. Dios les bendiga. Saludamos también a Angélica y a toda su familia. A Carelis también un saludo para ti, para Jesús y Jeremías. Dios les bendiga. Un saludo para José, Daniela y Rafaelito y también Mariela. Dios les bendiga. Un saludo también para Marcia, mi sobrina. Dios te bendiga, Marcia. Un saludo para la Toñita y también para Fernando. Un saludo para España, para Paula. Dios te bendiga. Saludamos también a Ismeida y también a Claudio Gallardo. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Un saludo también a Romina. Dios te bendiga, Romina. Gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Un saludo a la ciudad austral de nuestro país llamada Punta Arenas, a nuestro hermano Abraham. Saludamos también a nuestra hermana Nilda, Patricia Cárcamo y Débora Cárcamo también. Un saludo especial para ustedes. Un saludo para nuestra hermana Oti y nuestro hermano Renecito. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y la salud, me imagino que está bien en este momento. Un saludo para Coronel, especialmente para Katy. Un saludo para mi madre Norma y mi hermano Rubén. Un saludo para nuestra hermana Rosita, Bercy y también sean bendecidas para la gloria de nuestro Dios. Un saludo para nuestra hermana Irma y Janet, su hija. Un saludo para mi suegra Norma y también para mi suegro Sabino. Dios les bendiga y gracias por estar compartiendo con nosotros. Un saludo para Simón y toda su familia y para Clio y Jonathan que están compartiendo con nosotros. Un saludo también un poco más al sur. Saludamos a Marcelo Rojas y también a toda su familia que está compartiendo con nosotros. Ellos viven en San Fernando. Un saludo para Priscila. También un saludo para el pastor Rodolfo Tapia. Gracias, Rodolfo, por estar compartiendo con nosotros. Dios te bendiga. Un saludo para nuestro hermano Mauricio Olivares también. Dios bendiga su vida. A mi sobrino Rubén Ormachea Galvez. ¿Verdad que tiene nombre mi sobrino? Rubén Ormachea Galvez. Dios te bendiga. Un saludo para mi hermano también en Estados Unidos, en Parker, mi hermano Juan. Dios te bendiga. Marcela, Claudio, Aarón y Trini, un saludo especial para cada uno de ustedes. Saludamos también a Fernanda y a toda su familia. ¿Cuál es su familia? Pablo, un saludo para ti, un saludo para Julián y también un saludo para nuestro sobrino Tomasito. Dios te bendiga, Tomasito, un saludo especial para ti. Si es que ha faltado alguien, no sabemos. Lo que pasa es que Marianela y Francisca van anotando a medida que van apareciendo sus nombres. A veces no aparecen sus nombres, no sabemos por qué. Aparentemente deberían mandar a lo mejor algún mensaje si están ahí. Manden un hola, un dedito, eso, ¿no es cierto? Van bien, un me gusta, e inmediatamente van a salir inscritos en los nombres para poder saludarles, para que también Dios les bendiga. Mi hermano Josué también, no creo que lo esté viendo ahora, pero me dijo, mándeme un saludo, así que bueno, hermano Josué, no sé si me estará viendo, pero igual le mandamos un saludo, Dios le bendiga, es un hermano de Venezuela que está compartiendo con nosotros. Saludamos entonces a todos los que están anotados y a los que no están anotados también les saludamos y gracias por estar compartiendo con cada uno de nosotros. Recuerden que estamos orando por los que trabajan en el área de la salud, que es Diego, mi hijo, nuestro hijo, Cristian, Ariela, Gerson, Kay, Francisca Ormachea y Yesenia. Y acá también se agrega Alex,
que es el yerno de nuestra hermana Rosita Olavarría. También vamos a estar orando por ella, o por él en este caso, para que el Señor, yo conversé con nuestra hermana Rosita y esperamos que ese Alex sea una buena tierra para poder sembrar la palabra de nuestro Dios. Y también orando por los que trabajan en el área de la salud, pero en el área administrativa, como es Daniela, Marcia y Soledad, para que ellos también sean protegidos. Y para los que ven después en forma diferida esta reunión, para nuestros hermanos que están en Santiago, que son los papitos de Daniela, nuestro hermano Rafael y Juanita. Y a todas las personas, todos los hermanos que después ven de alguna forma imprevista esta reunión, Dios les bendiga y recuerden que Dios les ama grandemente. Y como predicábamos hoy día, debemos poner la mirada en la cruz con esa óptica que Dios desea que miremos. ¿Cuál es la óptica? Que la cruz es un medio de salvación, la cruz es el medio de unificación con Dios, la cruz es el medio como yo y usted hemos logrado ser nuevamente unidos a nuestro Dios. Dios les bendiga y gracias por este tiempo y nos volvemos a encontrar el próximo día jueves a las 20 horas. Dios les bendiga.